comenzamos este ciclo muy bien el lunes anterior y que estamos en cierta manera en plan de poner de presente cosas que son importantes para la comunidad jurídica y para el país, y pues finalmente eso es responsabilidad de la academia, contribuir a que ese tipo de cosas podamos adelantarlas y consolidarlas. La corporación está comprometida en la defensa del Estado de Derecho para que, pues, con eficiencia y con responsabilidad, pero sin arbitrariedad ni abusos, podamos manejar esta problemática que nos está agobiando a todos ahora. Como decía el lunes anterior, el académico William Zambrano, el Estado de Derecho no puede entrar en cuarentena. Hoy el panel se titula, como sabemos, Hacienda Pública, Tributación y Servicios Públicos en el Estado de Emergencia. Vamos a transitar por temas que van desde las situaciones macroeconómicas hasta las que afectan el ejercicio empresarial, como los intereses financieros o la vida cotidiana, como las pensiones y los servicios públicos. Para eso están aquí académicos de excepción, como la académica Lucy Cruz de Quiñones, quien es la coordinadora del foro, a quien saludo una vez más en este momento, y los académicos Juan Camilo Restrepo Salazar, José Antonio Molina Torres y Rafael Rodríguez Jara, a quienes también saludo muy especial. Ellos honran con su presencia a la corporación, a la comunidad jurídica y al país, y forman parte de los equipos de juristas que mejor conocen sobre su respectiva especialidad en Colombia. Entonces vamos a comienzar al foro. Le doy la palabra a la académica Lucy Cruz para lo que tenga bien desde el punto de vista de la metodología, si le parece, y luego oiremos en el orden que mencioné a los doctores Restrepo, Salazar, Molina Torres y Rodríguez Jara. Académica Lucy Cruz. Muchas gracias, doctor Augusto Trujillo, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy para estudiar los efectos de la emergencia en la hacienda pública, los tributos, los servicios públicos y el sector financiero. Vamos a tratar de ser breves en la exposición porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a tener unos 20-25 minutos de exposición cada uno de los panelistas, y al final queremos tener un breve espacio para intercambiar ideas. Espero que todos ustedes se mantengan bien de salud y sobre todo de optimismo, porque lo que vamos a decir hoy tal vez los ponga intranquilos. Le doy la palabra al doctor Juan Camilo Restrepo. Entonces decía que muchas gracias, doctora Lucy, igualmente a la mesa directiva de la academia por esta invitación para dialogar sobre un tema de tanta actualidad como este que nos convoca en el día de hoy. Yo voy a tratar de ajustarme a los 20 minutos que ha señalado Lucy, comentando algunos aspectos, digamos, desde el punto de vista de la hacienda pública, que plantea esta emergencia, esta crisis de carácter sanitario por un lado, y por otro lado las repercusiones de la caída estrepitosa de los precios del petróleo, que ha sido concomitante con la primera. De una y otra pues nos han subido en esta grave dificultad que estamos viviendo. Lo primero que quiero decir es como recordar con el auditorio algunas diferencias que tiene esta crisis que estamos viviendo con la que experimentó el país en el año 98-99.
Esta crisis del año 98-99 fue predominantemente financiera. Se inicia con la llamada crisis del sudeste asiático, se continúa luego con la moratoria de pagos de Rusia, se extiende o contagia, como se decía entonces, a todas las economías y muy especialmente a las economías en desarrollo como eran las de América Latina. Todos los mecanismos de financiación, tanto privados como de buena parte de la banca multilateral, se cerraron en aquella época, y aquello creó unas dificultades y un estrangulamiento muy grande en todo el sistema de pagos, en todo el sistema financiero. Después la crisis, en la medida en que se fue desenvolviendo, tuvo naturalmente repercusiones delicadas en el sector real de la economía. Pero lo que quiero subrayar es que fue básicamente una crisis financiera que afectó mucho la solvencia de los bancos, de las corporaciones de ahorro y vivienda también en aquel entonces, y por eso el grueso de las medidas que se tomaron fueron en una primera instancia para evitar que hubiera que hacer una cerrazón con intervención de todo el sistema financiero, como le pasó a otros países, y que se restableciera la solvencia de las entidades de crédito. Por el contrario, la crisis que estamos viviendo en este momento es una crisis que comienza afectando al sector real. Puede tener más adelante, no las ha tenido hasta ahora, repercusiones en el sector financiero. Pero retener simplemente la del 98-99 se inicia como una crisis financiera, sistema de pagos, confianza pública en el sistema de pagos, estrangulamiento en todos los mecanismos de crédito, quebrantamiento de la solvencia de las entidades financieras, mientras que la de ahora es una crisis que en una primera instancia ataca al sector real y al empleo. Y hechos como el del confinamiento llevan a que el sector real, que requiere de una economía viviente y ambulante de la ciudadanía, pues se vea gravemente afectada, y la primera víctima de esa afectación es el empleo. En segundo lugar, y ya retornando al tema actual de la crisis, quiero poner de presente cómo se ha ido descubriendo desde el punto de vista de la hacienda pública la magnitud, la profundidad de las aguas y lo pantanosa de las mismas. Y para eso voy a hacer un breve itinerario para que ustedes vean cómo en cosa de pocas semanas se ha visto una magnitud que no se esperaba en cuanto a las finanzas públicas requeridas para hacerle frente a estas contingencias. Hace cosa de 2 meses, no más de eso, cuando estalla por primera vez la crisis, quizás alguno de ustedes lo recuerda, el ministro de Hacienda dijo en declaraciones ante los medios escritos: la cosa está delicada, pero yo creo que podemos manejar esto sin necesidad de endeudamiento estatal. Es decir, hay suficientes recursos para atender esta crisis. Esto fue hace 2 meses. Y fíjense ustedes los cambios vertiginosos que han venido teniendo los hechos en lo que voy a relatar a continuación. 15 días después de esa declaración del ministro de Hacienda, se tiene que decretar la emergencia económica y social. Y uno de los primeros decretos que se dictó en desarrollo de esta emergencia fue el llamado decreto 444 del 2020,
lleva el mismo número de lo que fue el estatuto cambiario del año 67 en los tiempos de la presidencia del doctor Carlos Lleras Restrepo. Y en ese decreto 444 del 2020 se arbitraron unos primeros recursos para atender lo que yo llamaría los primeros auxilios a prestar en esta crisis. Tomen nota, esto tiene lugar 15 días después de que el ministro había considerado que no era necesario recursos nuevos para frentear la crisis. Y ese decreto dice en uno de sus apartes que se arbitran 14.5 billones de pesos para financiar los primeros auxilios. ¿Cuáles fueron los primeros auxilios? Giros de emergencia a los hospitales, giros de emergencia a las clínicas, adquisición de equipos médicos y una serie de transferencias monetarias no condicionadas que se han venido haciendo en estos días. Ustedes habrán visto las noticias, la primera de 160.000 pesos, después otra de hasta 240.000 pesos a cerca de 3 millones de familias que de la noche a la mañana se encontraron en la penosa situación de no tener cómo adquirir la comida. Y 15 días después de que se dicta el decreto 44 del 2020, se reúne la llamada Comisión Asesora de la Regla Fiscal. Y dice, esto está delicado, hay que permitir una mayor holgura en la regla fiscal. La regla fiscal no es otra cosa que una medición del máximo de endeudamiento o de déficit, según se mire, en que puede llegar el Estado. Y dice, vamos a ampliar de 2.2% del PIB, que era la cuantía de déficit que se venía manejando, llevemos esto a 4.9% del PIB. Porque esto está delicado y se van a requerir recursos adicionales. Entonces, fíjense ustedes, hago el recuento. Comenzamos con la afirmación de que no se necesitaban nuevos recursos. Pasamos en el decreto 444 a 14.5 billones. Y 15 días después, en adición a esos 14.5 billones, se dice, vamos a ampliar la regla fiscal, llevando la holgura hasta 4.9% del PIB, lo que en plata redonda y simple significa 27 billones de pesos adicionales. O sea, en el estrecho marco de un mes pasamos de la afirmación de que no se necesitaban más recursos a 14.5 y luego adicionales a esos 14 a 27 más. Y en el día de ayer, en la Cámara de Representantes, el viceministro de Hacienda dijo, el déficit para atender esta emergencia va a tener que elevarse hasta 7.5% del PIB, lo que significa otros 26 billones de pesos adicionales a los que mencioné. Es decir, en menos de 2 meses, los aforos de las necesidades han pasado de 0 a 67 billones de pesos. Y ayer nomás también, para mencionar la situación de Bogotá, en reunión que hubo en la Casa de Nariño, la alcaldesa dijo que iba a necesitar cerca de 40 billones de pesos para solo reactivar la economía y el empleo en la capital de la República. Lo cual nos da, grosso modo, 100 billones, o un poco más, 100 billones o un poco más de necesidades para atender esta emergencia. Entonces, desde el punto de vista de las finanzas públicas, este crecimiento vertiginoso de los aforos, de cuánto es que va a necesitar el país, que ya va en lo nacional en más de 60 billones, a lo cual habría que sumarle consideraciones como la que acabo de mencionar, como la de Bogotá,
plantea la pregunta de cómo se va a financiar esto. Porque una cosa es calcular cuánto va a valer el plan de reconstrucción económica y de apuntalamiento o de reconstrucción del tejido laboral del país, que va a quedar gravemente damnificado. Y otra cosa es financiarlo, porque no basta con calcular el cuánto, sino que hay que estimar o ir digiriendo cómo se va a hacer el financiamiento de ese déficit. Entonces todo indica que vamos a tener que hacer una labor de endeudamiento muy grande del Estado colombiano. O dicho en otras palabras, el déficit va a ser mucho más grande en este año que viene que aquel con que se venía trabajando en épocas de normalidad. Lo cual no es sorprendente, ni debe llamarnos a extrañeza, porque todas las grandes crisis, las guerras inclusive, se han financiado a base de endeudamiento público. Inglaterra ganó la Primera Guerra Mundial como potencia aliada, endeudándose en gran extremo, y después, cuando ya vino la época de la posguerra, fueron recogiendo ese endeudamiento con un poco más de tributación, o aún el mismo crecimiento económico fue absorbiendo y permitiendo que el monto de deuda pública disminuyera. Entonces nos estamos, desde el punto de vista ascendístico, enfrentando a que el Estado tiene unas necesidades que nunca se le habría pasado por la cabeza hace 3 meses que iba a tener, que es arbitrar recursos de más de 60 billones de pesos, y si se toman las cifras que ayer circularon para Bogotá, de 100 billones de pesos, para financiar el gran programa de reconstrucción de la economía, de composición de un mercado laboral que va a quedar realmente muy postrado. Ahora me referiría a ese tema, y cómo financiarlo. Entonces, todo indica que en el corto plazo, entendiendo el corto plazo, digamos el próximo año o año y medio, la manera de financiar esos requerimientos, ascendísticamente hablando, no va a ser una nueva reforma tributaria. El propio ministro de Hacienda lo mencionó y ahí mismo lo fulminó un Twitter del presidente de la República y una declaración diciendo que este no era el momento para hablar de reformas tributarias. Entonces, como esos gastos de reconstrucción, y no me estoy refiriendo a los gastos de los primeros auxilios, sino en general del plan global de reconstrucción de la economía y del empleo, hay que lo rápido, no queda otra vía que sino el endeudamiento. Entonces, todos los países se están empezando a mover es en la dirección de conseguir al menos gran parte de ese endeudamiento, tocando las puertas de las entidades multilaterales de crédito. Así lo hicimos en gran parte en la crisis del año 99. Ahora se está repitiendo el mismo cronograma y la misma estrategia. Hay que tocar las puertas del Fondo Monetario Internacional, hay que tocar las puertas del BID, hay que tocar las puertas del Banco Mundial, hay que tocar las puertas de la CAF, hay que tocar las puertas del Fondo Latinoamericano de Reservas. En ese sentido hay que notar que Ecopetrol diligentemente, en lo suyo propio, salió la semana pasada y consiguió, lo cual me pareció admirable, en un mercado lleno de turbulencias y dificultades como el que se está viendo, 2.000 millones de dólares para fortalecer la caja de nuestra entidad petrolera. Probablemente, o no probablemente, ciertamente no era un solo proveedor de recursos. Van a tener que ser muchos, va a ser una canasta. Colombia tiene en el Fondo Monetario Internacional lo que, para traducirlo en un lenguaje
coloquial sería como el derecho a un sobregiro que a uno le dan en el banco. Nosotros tenemos un derecho de sobregiro de 11.000 millones de dólares. Tenemos igualmente la posibilidad de complementar ese sobregiro con 1,5 veces la cuota, el valor de la cuota que pagamos de pertenencia al Fondo Monetario Internacional. Y esas dos fuentes de recursos ya están dando, ya están formalmente solicitadas, y seguramente en los días que vienen el Fondo Monetario va a decir que le otorga esos créditos a Colombia, porque son bastante automáticos y son como una especie de sobregiro, como lo ha mencionado. El BID dijo que le iba a prestar a Colombia 1.000 y pico de millones de dólares. Y también se están tocando las puertas, supongo yo, del Banco Mundial y de la CAF. Hay que moverse rápido. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo, porque todos los países son miembros de estas multilaterales, están tocando las puertas. Y los recursos de estas multilaterales no son infinitos, sino que son finitos. Aunque ahora se está también pensando en revivir una figura que se llamó en una crisis anterior los derechos especiales de giro, que son básicamente que estas entidades salgan al mercado de capitales o financien necesidades de los países necesitados con más endeudamiento de estas entidades. Pero en fin, el mecanismo está muy congestionado por la angustia de todos los países, por las necesidades que se apenuscaron y se acumularon. De lo que yo he leído, el país que se está moviendo más vigorosamente en ese sentido es México. Así como se movió lentamente en establecer los confinamientos, se está moviendo con gran diligencia para financiar la reconstrucción de la economía y el empleo. Y acaba de conseguir un crédito abundantísimo para el sector privado mexicano de más de 30.000 millones de dólares con el fondo, con el Banco Americano de Desarrollo. Ahora bien, como las sumas a las que estamos hablando, fíjense ustedes, yo no estaba haciendo aquí más que citar las cifras oficiales de los aforos de las necesidades que el propio gobierno está haciendo. Ya llevan para el gobierno central a más de 60 billones de pesos. A mí no me sorprendería, les digo con toda franqueza, que en la medida en que vamos entrando en esta laguna pantanosa de las necesidades, en la medida en que empiecen a salir las cifras aterradoras de desempleo, hoy salieron las primeras, pero solo toma el mes de marzo, cuando el mes de abril el tema más difícil. La profundidad de esa laguna pantanosa de necesidades se va a crecer de los 60 billones de pesos, pero trabajemos con esa cifra. Entonces, de esos 60 nos va a prestar algo el Banco Mundial, el Fondo Monetario aparte, el BID, la CAF, y va a quedar un remanente por financiar. En ese momento, yo creo que tendría toda la lógica del mundo tocar las puertas del Banco de la República, pues que no se deben tocar antes, sino después de acreditarle al Banco de la República que se han hecho los mejores esfuerzos para conseguir una financiación. Digamos que se consigan 40 billones de pesos con las multilaterales. Entonces se puede ir al Banco de la República y decir, he hecho este esfuerzo, he hecho esta debida diligencia, aquí tengo 40 billones de pesos. Necesito, señor Banco Central, que usted le preste al gobierno con tales garantías, por tal plazo, por tales condiciones, los 20 años. Esto no sería una solicitud descabellada, ni un anatema. Recordemos nomás que la Constitución del 91 previó facultad que se ha utilizado hasta el momento, que el Banco Central le pueda prestar al gobierno para financiar público una vez que cuente el voto unánime de todos los directores
actores en esa decisión. Esto nunca se ha hecho en los años ocurridos del 91 a la fecha, pero si en alguna emergencia, si en alguna dificultad estaban pensando los constituyentes del 91 para justificar un crédito de emergencia del Banco Central, era precisamente una crisis de la magnitud que estamos viviendo. Y no solo son las necesidades de financiamiento. Al comienzo hubo también varios pronósticos que se va a descolgar el crecimiento de la economía. Algunos decían que no. Ya tirios y troyanos coinciden en que al menos en el 2020 el crecimiento va a estar en los terrenos negativos. Ya se discute si va a ser 2, menos 3, menos 4. Ayer nomás salió, ustedes vieron la cifra del último trimestre de los Estados Unidos comparado con el trimestre enero-marzo del año pasado. Y la economía de los Estados Unidos cayó 4.8% en ese trimestre. Y hoy también salieron las cifras de todos los países europeos y todos coinciden en que el primer y segundo semestre de este año va a estar en los terrenos negativos. De manera que grandes necesidades de gasto, economías decreciendo y como gran telón de fondo el desempleo. Ayer la Organización Internacional del Trabajo sacó su tercer foro sobre los impactos que sobre el empleo mundial está teniendo esta emergencia. La OIT está sacando un estimativo mensual de cómo están evolucionando las cosas. Y el último que salió ayer da cuenta que ya a la fecha de hoy se han destruido 400 millones de empleos en todo el mundo. Y esto seguramente en este trimestre que viene se va a lograr. Fíjense, hoy está la noticia de que gran parte de las empresas colombianas siguen con dificultades de caja para pagar su nómina. Y hoy se cumplía la fecha de la quincena. De manera que los da, y muchas de esas situaciones se van a traducir en desempleo adicional en las semanas que vienen. Ayer el ministro de Trabajo informó que sobre su escritorio tiene más de 1.000 solicitudes. 1.000 solicitudes de empresas que no ha resuelto el Ministerio del Trabajo, por la cual se le pide que se admita la fuerza mayor para justificar los licenciamientos en 1.000 empresas del país. Queda entonces por analizar, creo que ya me estoy acercando al tiempo límite, qué puede suceder en el resto del año. Este semestre que viene va a ser muy duro. Muchos observadores coinciden en que en esta recesión se va a repetir lo que en otras ocasiones se ha dado, que es que a una gran caída sigue una gran alza, una recuperación, un rebote de la economía, cosa que ojalá pueda dar hasta en el primer trimestre del año entrante. Pero cierto es que las cifras de necesidades, de desempleo, de crecimiento, o mejor, de decrecimiento que tenemos en este momento sobre la mesa, nos muestran que estamos frente a una crisis similar a la magnitud que tuvo la Gran Depresión de los años 30. Similar a la que tuvo la Gran Depresión de los años 30. Porque esta crisis solo lleva un medio. La de los años 30 tomó un par de años cuajando y estallando. Pero si esta situación calamitosa que estamos viendo se llega a prolongar, digan ustedes, por un semestre más o por el resto del año, sin duda alguna estamos viendo la génesis de una recesión apenas comparable a la que tuvo el mundo en los años 30. Desde el punto de vista de la hacienda pública, ¿qué resta entonces? ¿Qué es lo
vamos a ver en las semanas que vienen. El gobierno, en primer lugar, tiene que hacer las sumas y las restas, poner las cosas en blanco y negro, las cosas de la situación fiscal me refiero, y decir, bueno, estos estimativos que han venido saliendo de las necesidades de corto plazo de gasto público nuevo, contracíclico, que teníamos presupuestado, que para efectos de esta charla he mencionado que son 60 billones en el gobierno central, pero pueden ser más, los vamos a financiar así y así. Eso, entiendo que el gobierno está trabajando en eso. En las semanas que vienen, ojalá sea pronto, debe producirse el marco fiscal de mediano plazo rehecho, porque aquel que teníamos, que es un documento fiscal muy importante, quedó hecho trizas con el estallido de la crisis, con la caída de los precios del petróleo. Y ese marco fiscal de mediano plazo, que es poner en blanco y negro el tablero y el telón de fondo fiscal, servirá para que él de ahí se nutra la preparación del presupuesto para la vigencia fiscal del año entrante, que como ustedes saben, debe ser presentado a las cámaras en los primeros 20 días de cada legislatura, es decir, a partir del mes del 20 de julio del año en curso. Y en ese marco fiscal de mediano plazo y en ese presupuesto le deberán contar al país y al Congreso cuáles son entonces la naturaleza de los gastos, cuáles van a ser las inversiones rehabilitadoras de la economía y del empleo que el gobierno se dispone a realizar. ¿Qué concurso le va a pedir al sector privado? Porque también eso es bueno mencionarlo. Recordemos que en la crisis de los años 30 que he mencionado, una de las medidas que se utilizó fue imponerle al sector privado entonces un empréstito forzoso. No se hizo una reforma tributaria, sino que hizo un empréstito forzoso que se devolvió luego a los acreedores, que tenía tasas de interés, pero que constituyó un factor de financiamiento proveniente del sector privado. Similar un poco a lo que son los bonos de inversión forzosa que le acaban de imponer a los bancos por 9 billones de pesos. Hasta el momento me parece que el Banco de la República ha hecho lo que la cartilla de los bancos centrales predica para situaciones de emergencia como esta, es decir, ha sido un proveedor de liquidez muy importante, ha bajado las tasas de interés, hoy volvió a bajar medio punto porcentual las tasas, que ya las había bajado 25 puntos porcentuales, y yo creo que vamos a ver un Banco Central muy en la línea de apoyar la liquidez, para que no se vaya a juntar o a atizar los fenómenos de desempleo que genera en economía, donde las empresas productivas no puedan seguir pagando sus nóminas. Es el gran problema que tenemos en este momento. Los pronósticos muestran que el precio del petróleo en los mercados internacionales va a seguir deprimido en lo que resta de este año. La programación fiscal que se venía trabajando contemplaba un precio del petróleo de $60, hoy están los niveles alrededor de $20, y es muy difícil con la caída de la demanda, con el copamiento de la capacidad de almacenamiento, que se vuelva a reanudar en el resto de este año grandes precios. De manera que lo más prudente desde el punto de vista de la programación fiscal es trabajar con unas proyecciones de precios del petróleo bajas, no muy diferentes de las que estamos viendo hoy en los mercados internacionales. Y por último, quería esto, ojalá que el gobierno salga con su programación fiscal rápida, sumando y restando
técnicamente en qué es que estamos parados, en qué se van a gastar esos 60 billones, a qué se le va a dar prioridad y a qué no. Probablemente las medidas van a tener que, ya habiendo salido de que he llamado los primeros auxilios, concentrarse en la rehabilitación del empleo, en apoyar a aquellas empresas que no están pudiendo pagar las nóminas o que están en dificultades. Ese va a ser el punto de vida de estas medidas que vienen. Esto me lleva a una pregunta que formulé a los señores académicos, una preocupación en la reunión el martes allá en la Academia de Jurisprudencia, es decir, ¿cómo es la situación jurídica y constitucional? Habiendo ya gastado y estirado el primer tramo de la emergencia de un mes, ¿cómo se recicla para copar los 60 días que le faltan a la emergencia según la Constitución, que da plazo hasta 90 días? Un primer tramo de 30 días con 2 tramos renovables, pero habiendo dejado expirar el primer tramo de la emergencia, ¿cómo se reciclan los 2 que quedan? Porque quedan infinidad de medidas legales y constitucionales de alto calado. Apenas nos hemos medio empezado a arañar la situación con las medidas de primeros auxilios, lo de los hospitales, lo de las transferencias monetarias no condicionadas, lo de los mercados, pero la gran tarea de reconstruir la economía de la postración en que va a quedar y de rehabilitar el empleo apenas comienza. Entonces seguramente y lo tenemos que acelerar una prolongación de la emergencia. Ya ayer dio unas primeras puntadas el ministro de Hacienda en el Congreso, que probablemente se iba a necesitar una nueva reforma. Bueno, yo voy a dejar ahí, porque he extendido y más bien en el tramo de las preguntas, respuestas y comentarios volveré a intervenir. Muchas gracias, Lucy. Muchas gracias a ti, Juan Camilo. Muy interesante ese panorama que nos das de la situación económica y de lo que se viene, porque realmente ahí es donde comenzamos a preguntarnos qué puede ocurrir, qué se ha hecho y qué viene. Yo quisiera entonces comenzar la intervención más del tema tributario y qué se ha hecho en la emergencia y qué nos espera. Comenzaría por decir que desde la Constitución del 91 se eliminó la incertidumbre que antes existía sobre la posibilidad de que el Ejecutivo adoptase medidas tributarias en épocas de emergencia. Recuerdan ustedes que con el artículo 122 de la Constitución anterior tuvo diferente fortuna el gobierno del presidente López Miquel y el gobierno de Belisario Betancur. Ambos invocaron catástrofes que daban Blanca, la caída del puente, y le fue favorable en ese momento a López Miquel, siempre a Belisario se le negó y tuvo que tramitar la ley novena de 1983. Hoy día no tenemos incertidumbre porque quedó expresamente consagrado en el 200 que el Ejecutivo podrá gravar esos decretos de referencia a materias tributarias, incluso el aspecto que mayor reserva de ley tiene, que es la creación misma del tributo, y este es un tema muy discutido. Nosotros en el instituto, recuerdo cuando hicimos la mesa de trabajo que ayudó a la constituyente, estuvimos liderados por el doctor Becerra, que era partidario de incluir este poder tributario en el cabeza del Ejecutivo, porque él decía que había que confiar en el Ejecutivo, que también era elegido, y que él tenía las decisiones más convenientes. Eso sí, los controles querían. Muchos países no tienen una medida similar, porque entre otras cosas tienen
cláusulas estabilizadoras dentro de los presupuestos o dentro de las leyes que le permiten al Ejecutivo mover en el tema tarifario por 1 o 2 puntos. Estatutaria o de la tarifa estándar en los grandes impuestos centrales en el país. Nosotros no tenemos una cosa similar y entonces todas las crisis, bien sean social, catástrofe o típicamente económicas y financieras, confluyen hacia una necesidad de mayores recursos para superar la crisis, para atender el mayor gasto y para poner fin a los efectos. Creo que en este momento tenemos en crisis todas las aristas, porque la crisis inició como sanitaria, una crisis social, pero hoy día, además de la calamidad, grave calamidad pública, de 215, ya tenemos un problema económico. Teníamos el día que se decretó por primera vez la emergencia económica, de manera que yo creo que el presidente en ese momento justifica la emergencia económica y uno ve los considerandos del 417 todo referido a la salud de la COVID-19 y nada referido al problema económico, porque en ese momento no lo podía verificar y comprobar. Ustedes saben que el elemento práctico en el caso de las emergencias es de un riguroso control por parte de la Corte, de manera que necesita elementos probatorios, decir que se necesitaba tomar medidas de carácter tributario y económico. Y quizá por eso también en el primer mes, si nosotros entramos en medidas que se adoptaron en los primeros decretos legislativos, vemos que son medidas de auxilio, de primeros auxilios a la población más vulnerable, que era lo que correspondía, obviamente era lo que correspondía, y algunas de las que yo sé clasificar en etapas y en 2 objetivos, eran 2 finalidades también muy distintas. La primera etapa, que era de alivio para los contribuyentes, ya menos en el problema tributario, salieron 4 o 5 decretos que tenían que ver con alivio, como por ejemplo el aplazamiento de las universitarias formales, aplazamiento de pagos, está mucho más en darse aplazamiento de pagos, que era lo que definitivamente importaba, unas extensiones de IVA y aranceles, artículos de primera necesidad y para artículos sanitarios que eran relevantes para curar la crisis y para atender el problema bancario. Y eso pues todos lo entendemos. Pero no tenemos ningún intelectual entre la conexividad de esas medidas, la finalidad que seguía y las pruebas que se tenían para responder derecho a una crisis de carácter sanitario y social. El problema, como ya lo ha destacado Juan Camilo, tiene que ver con el empeoramiento de las condiciones empresariales y el empleo, porque obviamente confinados corremos el riesgo de perder nuestros ingresos y de perder los que tienen empleo, los profesionales liberales, además sus ingresos y las empresas, perder productividad a raíz del conflicto es como un castillo de naipes. Si no está el aparato empresarial funcionando, si no hay salarios, el empleo está en riesgo. Conseguir tributos parece muy complaciente. Subir un punto del IVA cuando no hay consumo significaría reducir aún más el consumo. Subir el impuesto de renta cuando las empresas están sufriendo pérdidas que tienen liquidez, que van a generar pérdidas en 2020 y quizá en 2020, y además las van a amortizar los 5 años subsiguientes, y el fisco no va a poder recaudar, ¿no?, por lo menos en los estándares normales de normalidad. Entonces,
recaudo, ya con las primeras cifras que vimos en el día de antes de ayer para una conferencia del instituto, todo puede caer en 7.6 del PIB, considerando solamente renta, personas naturales, sociedades, al consumo, porque el impuesto de consumo recae fundamentalmente en hotelería y restaurantes, que son los seguridad social también van a disminuir drásticamente. Los empleos se están cayendo. Ya la cifra que dijo Juan Camilo hoy de los 2.000 empleos fue suficientemente aterradora. Los otros tributos, los otros recursos se agregarían con una crisis, pero pues también irán a la baja. Entonces, vuelvo a la segunda. Ya la primera cuestión pues está resuelta. ¿Se podría tomar medidas tributarias? Pues, sí, medidas tributarias porque así lo resuelve en una cláusula bastante atípica, que es la de nuestra Constitución. Nuestra Constitución prohíbe y muchas constituciones prohíben este mismo núcleo esencial del sistema tributario. O tomar medidas, pero medidas colaterales, o medidas de menor envergadura, muy temporales, porque la crisis es temporal. Nosotros no pusimos eso, solamente el de conexidad con la crisis. Entonces, tenemos una segunda cuestión y es cómo se pueden relacionar las medidas con la pandemia, porque ese sí es un test jurídico constitucional que la Corte ha adoptado, no solamente ahora la Sala Constitucional de la Justicia, cuando ejercía el control de constitucionalidad, también lo hacía. Es la primera etapa que yo he llamado la de los alivios, les decía, de decretos que aplazan, aminoran, quitan algunos gravámenes temporalmente, urgentes territoriales para hacer lo mismo con sus propios tributos. Es un decreto muy complicado porque tiene una injerencia sobre la autonomía territorial, además el 209 de la Constitución protege a los entes territoriales en relación con las exenciones. Para dictar exenciones y tratamientos diferentes que aquí la Corte dio exógenos, y con los tiros de la nación que la Corte dio en llamar exógenos. Bueno, esas medidas de tributos, ¿qué significan? Hay una muy interesante para entidades sin ánimo de lucro que disminuye, exoneran a los movimientos financieros a las entidades sin ánimo de lucro que se comprometan en la entrega de alimentos, en la protección de vivienda y en todo lo que están sufriendo vulnerables. Y más, mejora las condiciones de las donaciones que hacen los empresarios a las entidades sin ánimo de lucro, porque les elimina el IVA cuando se trate de material de aseo, medicamentos, vacunas. Los empresarios que han sido solidarios y han ayudado con materiales, con medicamentos, elementos de aseo, pues tienen un beneficio tributario que es al altruismo. Y ese es el de la deducción. Siempre lo tuvimos, pero ahora en emergencia les concedieron no tener el IVA, lo cual es razonable para poder entregar más ayudas, pues daba la solidaridad con IVA adicional. Las devoluciones de los empresarios se van a recibir. Para los que no están familiarizados para nada con el tema tributario, yo les tengo que decir es que nosotros tenemos diseñado en la ley tributaria unos anticipos y una retención, las cuales vamos pagando el 75% o más de los tributos. Y cuando se declara, normalmente terminamos con saldos a favor, y por eso las entregas relevantes para el sector empresarial, tanto así que atrapan la
las empresas en este momento en que mayor liquidez requiere. Entonces lo que hizo el gobierno de este 535, crear el trámite y decir que en 15 días hábiles se va a devolver. Eso sí, estableció cláusulas antiabuso diciendo que solamente la forma para aquellos que tienen riesgo o buena reputación ante las autoridades. Y voy al tercer punto que les traía, que es quizá el de mayor debate, el del impuesto solidario. O sea, estoy de acuerdo con Juan Carlos de hacer una reforma. Lo cierto es que todos los gobiernos tienen norma constitucional habilitante para crear tributos en épocas de emergencia. Y esto lo acaban de hacer. De todas maneras, es de 3 meses el impuesto solidario y recae sobre 2 tipos de sujetos. Uno, los funcionarios públicos que tengan ingresos o salarios a 10 millones de pesos, incluyendo dentro de esa noción salario, la de salario, no de salario laboral, que incluye todas las retribuciones originales del trabajo, y excepto las que se pagan semestralmente. El resto todo incluye en la base gravable y las tarifas del 15 al 20%, que es muy importante. Esta parte del salario del funcionario público y de contratistas que presten servicios profesionales, personales, y los que apoyen a la gestión pública como públicos están sujetos a este tributo solidario. Sí, y en el mismo decreto, el gobierno tomó la decisión de gravar las pensiones. El gravamen a las pensiones era un debate de hace mucho tiempo. Las cosas, yo aquí quiero hacer un excurso que puede ser un poco popular, pero quiero hacer. Resulta que las pensiones en Colombia tienen un trato preferencial en 3 etapas. Entonces, es cierto el argumento intuitivo de algunas personas que piden que las pensiones ya pagaron la tributación cuando se pagaron los salarios. Nosotros tenemos exento, bueno, decimos ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el dinero que es al trabajador y el trabajador lleva a un fondo de pensiones o al sistema de pensiones. O sea, que a la entrada está excluido. Hay otros países que graban ese momento, porque es el momento en que el trabajador está construyendo su futuro pensional. Nosotros no lo grabamos. Luego es una falacia argumentar que ya se grabaron. Hay un segundo momento en la vida laboral que otros países graban, que es cuando recibe los réditos, pensiones, pero todavía no ha ganado las condiciones para acceder a la pensión. Entonces graban los rendimientos más no el capital, porque el capital todavía no se devuelve. Forma ese fondo con el que se paga. Nosotros tampoco lo grabamos. ¿Qué grabamos? Grabamos, según el artículo 206, numeral 5 del Estatuto, lo que exceda de 1.000 VPs, o sea, las pensiones de 35.607.000 pesos. Estas son muy pocas. Después del acto legislativo 1 de 2005, que redujo las megapensiones, pues estas serán más las de 35 millones en adelante. Las pensiones hoy hasta 35 millones están exentas también con los mesadas pensionales. Nosotros tenemos que dar ese debate. ¿En qué momento es más gravar el ahorro pensional o en el momento en que se le va pagando activo joven o en el momento de la salida? Pero en algún lado los tenemos que grabar. Excepto 16 países de los 158 no tienen las pensiones en ninguna de las etapas somos uno de ellos. Ha sido muy difícil, yo creo que falta de pedagogía o de
que cuando uno hace esta dinámica, pues realmente entiende que en algún momento lo tenemos que tomar esa decisión que es dura de política pública, tiene elementos de distintas opciones, o en la primera etapa, por una medida de decreto legislativo, me choca profundamente. Si usted hubiera preferido llevarlo al debate deliberativo, por supuesto, amplio y parlamento, me choca que haya sido un poco como por la puerta de atrás, atentando a la Corte para que la Corte se pronuncie, porque no ha sido unánime tampoco la Constitucional sobre una eventual violación de los artículos 1, 4, 53 de la Constitución, los salarios, las prestaciones sociales. No es un salario o a la remuneración. Eso. Y ya hay 3 sentencias para el tema tributario, el tema salarial, prestacional. Incluso hay una sentencia del año 2003. Yo tengo aquí las notas, la 397 del 11, la 3 del 96 y la que trató del imán, también a las exenciones y a la derogación de las normas tributarias. En todas esas 3 se dice un tema local, la compensación laboral, lo cual está prohibido y aún en épocas de emergencia. Y otra cosa es gravarlas con un tributo, porque este es un deber de otra norma constitucional, que es el artículo 95 numeral 9, los criterios de solidaridad, y además tenga una cierta racionalidad. La ventaja, creo yo, frente al control constitucional es que el tributo se concibió solamente para 3 meses y de más de 10 millones de pesos, con lo cual el decreto sí se toma considerando que tiene que ver con precedentes constitucionales, que dice que no se está tocando el mínimo vital. El mínimo vital son mínimos y por eso 1.800.000 quedan libres por fuera, y el umbral de la tabla va entre 1.800.000 y 999. Entonces, si uno va a examinar de proporcionalidad, de razonabilidad, si estuvo bien concebido, seguramente en este ángulo, un tributo que esté el mínimo vital de 2 salarios mínimos y deje libre un umbral hasta 999, es un tributo confiscatorio y mantiene la dignidad del pensionado o activo, porque es igual, la tabla es la misma. Y ese decreto permite que las personas hagan aportes solidarios voluntarios, que también nos llama tributo. Tributos en realidad tienen la característica de ser impuesto. Es como una especie de contribución voluntaria, pero también se va a las mismas tarifas. Y ese es otro tema, si las razonables y proporcionadas en ese momento. Yo, pues, en la balanza, lo que creo que también fue la fundamentación de esta medida, darles lo que dice el paper monetario internacional y lo que dice también la muy ponderada organización OCDE, de las buenas prácticas al que ahora pertenecemos plenamente. Que dicen esto, Valrex sacó paper hará unos meses diciendo si los salarios y todos los trabajos están en riesgo, ¿a quién acudir para que impuestos en esta situación de crisis? Pues podemos acudir a aquellos que no tienen en riesgo su trabajo, que son los funcionarios, que el Estado honra esas obligaciones legales y reglamentarias, y por eso acoger un tributo. Todos los funcionarios están considerando la fragilidad del
para todos los demás, incluyendo trabajamos liberales y los demás. Pero de desigualdad también hay que ponderarlo respecto de esas causales. En cambio, para pensiones no se dice nada, ni en los considerandos del decreto 468, ni en los papers de los organismos que nos aconsejan. Lo que sí había en el decreto pasado de la OCDE para el cumplimiento de requisitos, sí era una indicación clarísima de grabar pensiones en algún momento. Nada, o durante la vida o a la salida en forma de mesada, siempre y cuando se graben los mínimos pensionales, cosa que hizo. Y ya para terminar, decir rápidamente, Augusto, tengo 5 minutos, llevando el tiempo porque yo misma no me lo estoy. Correcto, académica, los 5 minutos. Bueno, ¿qué más se está viendo en derecho comparado? Porque esta pandemia universal tiene la ventaja de que nos unifica en las prácticas médicas, cosas que ya hemos hecho, todos hemos hecho el confinamiento, en los guantes, y también nos unifica en medidas económicas y tributarias, como la ventaja del aprendizaje común y solidario de toda la humanidad. Entonces, ¿qué están haciendo los demás países? Moratorias y nosotros no tenemos moratorias y rebajar intereses, aliviar tributos, solamente medidas temporales que primero les los impuestos que no dependen del ciclo económico, porque renta el ciclo depende de lo que ocurre en la economía, y entonces vamos a tener ahí unas reducciones en el recaudo, pero hay otros tributos que no dependen de ese ciclo económico, las contribuciones, los peajes de los servicios de eléctrica, en fin, todas esas cosas son, y esas las han aliviado ya en muchos países, los tributos y beneficios y minoraciones, porque no es lo mismo tenerlo a la naranja, por decir algo, unas mega inversiones en tiempos de normalidad, esto quizá el foco ahora será el crecimiento y los empleos. Habrá que mover el enfoque de esos beneficios tributarios en este inmediatamente siguiente. Y en relación con la preocupación de Juan Camilo acerca de que dejamos vencer el término de la primera emergencia, pues allí tenemos también en el año 2003 2 emergencias sucesivas. Tenemos ejemplos de prórrogas. Acá no podemos hacer prórroga porque se dejó vencer, pero sí tenemos sucesivas alegando hechos distintos. En este caso ya serían típicamente tanto los de salud, porque esperamos que la crisis sanitaria y humanitaria para entrar entonces en este segundo plano, o también tramitar leyes tributarias con mensaje de urgencia respetuoso con el principio de legalidad y con la reserva de ley. Tenía para decirles muchas gracias por su atención y doy paso a la del doctor Molina. Muchas gracias por la intervención excelente, muy redonda, en fin, como intervenciones tuyas. Quería felicitarte y hago propicia la ocasión también para felicitar a Juan Camilo Restrepo por la suya de... Tiene la palabra el doctor José Antonio Molina. Para todos, en primer lugar, darle mi agradecimiento al señor presidente de la Academia,
por esta honrosa y placentera invitación. Yo me voy a referir a los servicios públicos domiciliarios en el ámbito de los dos decretos 441 y 517 de 2000, recordando que los servicios públicos domiciliarios son taxativamente los siguientes: alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible. Muy bien. En las actuales circunstancias conviene reivindicar de entrada el principio de solidaridad. Como ustedes bien saben, aparece ya en el artículo primero, va a hablar de ser un principio fundamental, el cual encuentra especial en el artículo 367, cuando dice la norma: los públicos domiciliarios para varios se sustentan en tres, que son costo, solidaridad y redistribución. Quiero poner muy de relieve la expresión solidaridad, sobre la cual mucho y desde nos convoca a todos en un momento. Veamos pues el artículo, el decreto 441-2020. En generaciones se observa el decreto alude al artículo 35 de la Carta y a 366 de la misma Carta. Es importante allí que se omitió referencia al artículo 370, que era bien importante, y eso en la parte dispositiva del decreto. Observemos, la Constitución nos recuerda que el presidente tiene el deber de señalar las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, funciones que, como ustedes bien saben, la presidenta de la República, por delegación a través de las comisiones, vale decir, Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, Comisión de Regulación Potable y Saneamiento Básico, CREG. Es una responsabilidad que bien valdría haber destacado en las consideraciones de este. Veamos ahora ya la parte resolutiva. ¿Qué es lo que se define? En primer lugar, se dispone para suscriptores residenciales se podrá, por parte de ellos, la reinstalación de sus servicios sin lugar, lo cual me parece a mí apenas razonable. El segundo para analizar es lo concerniente al aseguramiento del acceso a. Noten ustedes que el decreto hace referencia a los municipios y distritos como que ellos tienen que asegurar de manera autónoma, exclusiva, el acceso al servicio público de agua particular. Ustedes saben muy bien que los municipios y distritos a lo sumo pueden desarrollar actividades persuasivas y de coordinación con el sector. No así en lo tocante a algún seguimiento que pudiera derivar en sanciones. En ese sentido, hay otra ausencia en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Hizo falta a esa superintendencia llamarla, ponerla de presente por la República. En efecto, como ustedes bien saben, la Superintendencia de Servicios Domiciliarios tiene en su cargo control de gestión y resultados de todos los agentes prestadores de servicios públicos y desde luego la competencia sancionatoria, pero no quedó. Asimismo, el decreto plantea lo relativo a los alternativos de aprovisionamiento, los cuales deben responder de calidad del servicio. Agua potable, agua apta para que, si bien a través de esos medios podemos operar con carrotanques, agua potable tratada o tanques de polietileno,
en transporte, decimos, si bien pueden entrar a operar, es necesario advertir que cuando hablamos del servicio público de agua potable, estamos de agua apta para el consumo. Es decir, no podemos llevarle a la comunidad aguas crudas, que es lo que ocurre con esta regularidad. En el entendido, como bien se sabe, que per se es un derecho fundamental, tanto por la doctrina tanto por las disposiciones supranacionales como por lo que la misma Corte Constitucional ha venido sosteniendo. El decreto 441 en su artículo 4 nos dice: suspender los incrementos tarifarios de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y agua. A mi modo de ver, cuando ese decreto nos dice que establece que tales servicios no podrán actualizar las tarifas, así es el artículo 125 de la ley 142 de 94, que es la ley de domiciliarios. Esa medida del gobierno me parece muy tímida. Suspender el incremento es una medida que no es actuales necesidades. En tanto derecho fundamental, todos sabemos, tiene una importancia en el mínimo vital. Recordemos que el mínimo vital tiene dos aspectos: tanto los recursos para subvenir necesidades, entre otras los servicios públicos, y así mismo comporta el estatus socioeconómico de la persona. El mínimo vital se asimila al salario mínimo. Eso la Corte lo ha venido. Cada uno tiene su propio mínimo vital. No es la que habrá que recordar aspectos también en este momento. Decir, el artículo 366 de la política enseña los servicios públicos y dentro de ellos los domicilios son inherentes a la finalidad social del Estado. Le corresponde garantizar su prestación eficiente a todos los habitantes, y al decir a todos los estratos. Y no es que por el estrato, digamos que hay personas de estratos desde el punto de vista que valen más estrato 3 o 2, no, la estratificación es de yo vivo en algún lugar, pero no necesariamente mi ingreso, la existencia física del como yo vivo. Eso tiene muchas inconsistencias y tendrá que entrar a revisar eso. Igualmente el 370 ya vimos responsabilidad del presidente para apoyar de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios, que lo hace a través de las comisiones de nación. Con base en esto, yo planteo la siguiente propuesta. Tenemos que ir más allá, no simplemente por apoyo en el 125 de las empresas ustedes no pueden actualizar. Mi propuesta la enfoco en dos: aumentar en un 15% el volumen de metros cúbicos básico de agua potable, esto es por familia, conforme a los 3 pisos térmicos de la CRA, Comisión de Regulación del Saneamiento Básico. Segundo, modificar la fórmula tarifaria de manera que disminuya la tarifa por cobrar a los usuarios en un porcentaje que solo afecte de las empresas, naturalmente. Es decir, que las empresas desde el agua ganen menos, no las perder, pero que sean solidarios con los usuarios en las graves circunstancias que están. Es que es muy fácil predicar la solidaridad, pero también seamos consecuentes, como lo diría Kant, para que la solidaridad sea un aspecto de todos. Si, por ejemplo, en el caso de la energía, está ganando siempre, para hablar también de la energía, porque se gane 70, 80, que no pierda. Muy bien. Yo creo que acá, a través de un decreto legislativo, se podrían hacer las dos cosas. Uno, aumentar en un 15% el volumen de metros cúbicos de consumo básico de agua potable. Y lo puede hacer
por los poderes propios que implica este estado de emergencia. Además, funciona por delegación del presidente, él puede reasumir en cualquier momento. Igualmente, a través del decreto legislativo, modificar la fórmula con la posibilidad que hemos visto de atenuar el cobro que finalmente se le hace a los usuarios. Eso sería un estudio económico. Y recuerden que la sentencia 150.03 de la Corte Constitucional, en el momento digo, es que esto de la modificación de la fórmula no es solamente un tema de las comisiones, misma común a través del Pro Social, de que trata el artículo 369 de la Carta, con el presidente de la República. Claramente estamos jugando en el calidad. Alguien podría decir, entonces, ¿qué habría que hacer? Con base en estas muestras, en el plano del decreto legislativo, las empresas, la CREC y la CRA, les corresponda a los decretos, y las empresas entrar en el cumplimiento de vigilancia. Habrá que vigilarlo, y ahí está el papel de las superservicios. Algunos podrían decir que estas medidas no se pueden tomar, que etcétera, etcétera. Entonces yo creo que habría que contestarles entrando al segundo tema de la energía eléctrica, del gas. En el campo de la energía eléctrica, el artículo 80 de la ley 142 de 94 dispone: las fórmulas para trasladar a los usuarios una gestión ineficiente. ¿Y qué pasó? En el Plan Nacional de Desarrollo, Ley 1950 de 2019, estableció un nacional de 4% por kilovatio hora de energía eléctrica consumida. Las realizadoras, esos montos los recaudan las comercializadoras de energía y deben ir al fondo empresarial, que a su turno deben pagar de esas empresas por parte de la SUPE, precisamente porque no han operado eléctrico. Hemos encontrado igualmente ineficiencia de la gestión. Ustedes entran a mirar Nacional de Desarrollo, tanto el artículo 313 como el 300, y que observamos 4 pesos por kilovatio hora de energía eléctrica, pues tienen un destinatario específico, que es Electrical. Ustedes miran el 315, observar que el Estado va a asumir unos pasivos pensionales con apoyo empresarial. Claro, este empresarial exista. La pregunta es cómo financiar. No se tiene por qué financiar con la economía usuarios, máxime cuando nosotros estamos en presencia de una Electricaribe ineficiente en la gestión, con múltiples variables que den un adecuado servicio. Un servicio que es deficiente, dando. Por favor, todos lo sabemos muy bien. Cuando anuncia la alta política, lo dice, debe ser eficiente. Como bien lo reconocen las Cortes y el sector de los servicios públicos de eficiencia, que debe comportar cobertura, calidad, continuidad, seguridad para el usuario, de cara a unas tarifas razonables. Estamos viendo, las tarifas en este momento deberían atenuarse, no lo estamos viendo. Igualmente, nos dice el artículo de la Ley de Servicios, no se permiten alzas destinadas a pérdidas patrimoniales. ¿Y qué hemos hecho acá? Con los 4 temporadas, como sobretasa, contribuyendo a la recuperación patrimonial. Los señores contadores lo saben muy bien. Los
que manejan el tema contable, activo menos pasivo igual patrimonio, ¿verdad? Se incrementó para estas empresas. Lógicamente el patrimonio se ve afectado. Y nosotros, que fuera los balances, tenemos que pagar pesos por kilovatio hora consumido, entendidos los estratos 4, 5 y 6 y los diferenciales. Yo creo que cada cual debe responder por sus propias, así como en el derecho penal. El dolo es personal e intransferible. Lo propio habría que decir de la culpa, de la preteripitación. Entonces aquí en estas cosas no está bien que se mire un gobierno, cualquiera que sea, premiando la ciencia de la gestión de los públicos domiciliarios. Además, que las empresas de servicios públicos tienen una amplia autoridad a la luz de la Ley 1437 de 2011, Ley de Servicios, potestad de autoridad que, a su vez, tiene unas prerrogativas. Las prerrogativas, pero eso sí no lo quieren saber. Aquí estamos entonces diciendo, vamos todos a entrar en los terrenos de la solidaridad. Nosotros los usuarios lo podemos hacer, pero también las empresas. Veamos 517 de 2020. Dice acá que las empresas comercializadoras presten el servicio de energía eléctrica y gas libre por redes podrán diferir por un plazo de 36 meses el costo básico a usuarios residentes de los estratos 1 y 2 sin interés. Pero eso es discrecional. Esa primera disposición del artículo primero, donde dispone, está diciendo eso es discrecional. Viene el segundo artículo. Será obligatorio siempre y cuando en las líneas de crédito. Eso queda sujeto a una mención. Plazos de 36 meses. 1 y 2. En primer lugar, sí. Según cómo estén sus finanzas, será obligatorio siempre y cuando exista una línea de crédito, una línea de liquidez a una tasa de interés nominal de... Habrá que mirar si eso es posible o no obtener ese tipo de tasa. Cierra el decreto hablando del aporte voluntario. Cierran el decreto hablando del aporte voluntario, entre comillas, comparto mi energía. Se dice allí, residenciales de los estratos 5 y 6, si lo tienen a bien, podrán ser voluntarios en materia de energía eléctrica y gas, industriales y comerciales del Estado. Estrato 4 actualmente ni aporta solidaridad ni estrato 4, estrato 4 vale decir, con él se recupera el costo medio del servicio. Lo pondrían a aportar, recordemos que solidaridad que ya venía en la ley 142 y que está ahí, la Corte de el impuesto. Parece que es acertado. Los estratos 5 y 6, entrando por solidaridad, naturalmente, como ustedes lo saben, sumatoria del cargo fijo, se le aplica el porcentaje y es por solidaridad. Pues tendríamos de momento, durante un tiempo, ese aporte, desde luego, que va a ser voluntario por parte de los usuarios residenciales. Igualmente, así los industriales y comerciales, que ellos hacen un aporte por solidaridad dentro del horario y hoy sería voluntario. Entonces, esa cosa.
Perdón. Parece que es una interferencia. Hay otra cosa, y es lo relativo. Pregunta, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de este aporte voluntario? Comparto mi opinión. ¿Quiénes van a ser los beneficiarios? Primeramente, estratos 1, 2 y 3. Los destinatarios naturales de la distribución que predica el artículo 367 de la Carta. Dando. Somos solidarios, pero si esa solidaridad se ve, se cristaliza, hablamos de verdadera redistribución. Lo demás. En este decreto no especifica que esos voluntarios de mi energía tengan como destinatarios a los estratos 4, 5 y 6. Dice, por contraste, al Ministerio de Minas y Energía, a través de resolución, el que señala a los destinatarios de esos voluntarios. Esa propuesta que yo hice, el servicio de acueducto, mutatis mutandis, la quiero también formular de la energía eléctrica. Resumimos entonces, vale decir, acueducto, acero, energía eléctrica y gas combustible. 10 años 2009, por la ley de las TIC, ya no es un servicio público. A esos servicios públicos domiciliarios, con el lugar de factibilidad, etcétera, etcétera. Uno, aumentar el volumen, consumo básico, eso se puede estudiar. Segundo, modificar la fórmula tarifaria. Fíjense que sí se pudo hacer para efectos de cobrar los 4 pesos sobre el kilovatio hora. Se pudo modificar el servicio de esos fines. ¿Por qué no hacerlo ahora? Que la parte atenúe lo que pagamos nosotros. Y claro que tenemos que, pero por favor, miremos el sentido de la proporcionalidad. Muchas gracias. Mil gracias. Espero que todos me adecuadamente. Proposición que de manera atenta y respetuosa es sometida a consideración del Foro de la Academia como órgano consultivo del gobierno. Es una proposición pragmática, práctica, puntual y concreta. No es una glosa, no es un comentario, no es una interpretación de las normas que ha dictado el gobierno nacional en ejercicio de contingencia de esta emergencia afrontando y enfrentando. Si bien es cierto, mucho valor todo el análisis exhaustivo del contenido y alcance de esos decretos, su constitucional, su executividad. A mí me parece, con todo respeto, que de ser activos y actuales. No solamente de revisar a posteriori las cosas del gobierno, de hacer cosas que podría durar 8 horas haciendo de las medidas, sino de ser puntuales, de ser concretos. O sea, actualmente como órgano consultivo para proponer fórmulas, primero que todo constitucionales realizables y sostenibles uso del tiempo. Contrario a lo que la gente cree, cada día la tendencia, el gradiente de la curva de contagios y de muertes ha aumentado. O sea, la gradiente no ha disminuido, como algunos llaman popularmente esa curva, no se aplana. La situación día a día, minuto a minuto, se vive agravando. Bien es cierto, eso tiene un contenido humano doloroso,
la pérdida grave de vidas humanas, la verdad es que eso deja una secuela, una consecuencia en el horizonte futuro, no solamente del mundo, sino de la nación en materia económica y financiera. Si bien es cierto, la vida es prevalente y es el primer derecho, la sostenibilidad de la vida nos debe ocupar, nos debemos distraer en él. Atenta y con medida y de manera muy bien, muchas personas de manera espontánea o a petición de algunos organismos, gremios, han solicitado que haya pronunciamientos sobre cartas de navegación, hojas de ruta, sobre lo que se debe tratar de mitigar o disminuir el acto adverso que esta contingencia hizo. Y cualquier cantidad de personas que muy bien intencionadas pues hacen comentarios, hacen apreciaciones sobre la coyuntura, de visualizar el horizonte futuro de lo que se avecina. Y el horizonte futuro creo que es absolutamente visible y absolutamente imprevisible, porque no sabemos cuándo va a cesar el riesgo, no sabemos cuándo va a ser la amenaza. Y en esa línea de pensamiento a mí me ha parecido pertinente que la Academia Colombiana de Jurisprudencia, más que ser un comentarista autorizado de las normas que se han dictado para mitigar o moderar esta situación, sea propositiva, sea activa, proponga, colabore, contribuya y actúe como verdadero órgano asesor consultivo que por mandato de la ley para el gobierno colombiano. Yo el día lunes 13 me permití formular de manera formal, sustentada, una proposición que tiene que ver con un hecho puntual, que de pronto es invisible, que está referido del uso del dinero, que está referido al uso del dinero que se tiene hoy en Colombia. Si bien es cierto, hemos articulado muchas acciones y decisiones en diferentes aspectos en desarrollo de la emergencia económica, ha guardado silencio que es transversal, que es horizontal a todos los colombianos, que tienen integración de los créditos. De minuto a minuto, día a día, se endeuda más y está acumulando de manera peligrosa pasivos. ¿Por qué? Porque los bancos, las instituciones financieras, o mejor, los establecimientos de crédito, las corporaciones financieras y las compañías de financiera han sido gentiles, han sido generosas, han sido deferentes, clientes, y les han permitido tiempo postergar las obligaciones. La verdad es que el límite de la causación de los intereses no ha disminuido. Y siendo peligrosamente el endeudamiento de los colombianos, e inclusive yo me atrevo que esas obligaciones que tienen los colombianos se están convirtiendo en obligaciones de dudoso recaudo. Y además de eso, los bancos bien saben en este momento que ha habido masivos y súbitos, lo que llamamos financieras o azonadas financieras, que ante la zozobra y incertidumbre quiere tener su dinero en físico, o sea, lo quiere tener en monedas. Y eso es una situación bien delicada. Al final del día, así los bancos y el crédito a todos los sectores de la economía, la verdad es que esas obligaciones algún día tendrán que pagarse. ¿Y cómo se van a pagar? ¿Y cuánto será el valor de esas obligaciones dadas las que hoy tenemos que pagar los colombianos y que hoy con
mayor han aumentado a la necesidad de apelar a los recursos de crédito de endeudamiento para poder mitigar y enfrentar la iliquidez en algunas empresas. Si bien es cierto, en este momento terminó el periodo en el cual el gobierno central de facultades extraordinarias para tomar medidas orientadas a conjurar las razones que causan, es absolutamente predecible que el gobierno seguramente en los artículos 214 y 215 se volviera a declarar la emergencia económica y va a tener una oportunidad para modificar, así sea temporalmente, repito, así sea temporalmente, el artículo 8 del Código de Comercio. El 884 del Código de Comercio es el de la causa de lo causado. Es un artículo mal diseñado, adaptado, mal concebido, porque inclusive es incapaz de desarrollar, regula. Voy a pensar en esos mal llamados blancos, que algunos penalistas dicen blanco, no describe la conducta, sino solamente señala la pena. Y vienen a que esa es una metodología de legislación penal cuando es una falencia legislador que no es capaz de decir en el propio artículo cuál es el contenido y el alcance que se quiere, de la que se quiere cumplir. Entonces, si uno mira el 884, los invito a que lo hagan. Es una técnica, y es confusa y es absolutamente desconsiderada por el intérprete y el lector. Que los negocios de mutuo, cuando las paras guardan silencio y no está remunerativo, se aplica el interés. Y luego dicen ese artículo, cobre intereses remuneratorios moratorios superiores a 1.5 veces ese interés, incurrirá en el delito de usura que está, ustedes lo saben, en el artículo 316 del Estatuto Penal. El interés bancario corriente que se abre en el 8, ese artículo es incapaz de definir. Para poder saber qué es eso, nos debe remitir al decreto 2555 de 2010. Dice que el interés bancario corriente es el promedio ponderado de las tasas de interés que cobran los bancos a los usuarios del crédito en Colombia. Hoy, 30. El interés bancario corriente en Colombia está en 18 puntos efectivo anual. Y la ley, el 884, de que hoy las instituciones financieras, específicamente los establecimientos de comercio, pueden hasta el 28.4 sin incurrir en el delito. Pero esto que he mencionado es para el crédito de consumo ordinario. Pero crédito, o sea, el crédito para las microempresas, que son la inmensa mayoría de las empresas del país, porque ustedes bien saben condiciones que se deben aunar para poderse catalogar como. Y para esas, el IBC, el interés bancario corriente, hoy es del 37.05 y la ley que un intermediario financiero durar hasta el 55.58, repito, 5.58 efectivo anual. Línea de crédito que está destinada a llegar las necesidades de los más pobres de los pobres, de la gente más débil, que es el mal del interés de consumo y en esa línea de crédito, que es una línea ínfima, pírrica, se puede cobrar hoy perfectamente penal, en promedio ponderado 4.18% de interés, y se puede ir con moratorios hasta del 51.7.
quien sobrepase, obviamente queda incurso en el delito de usura. Entonces, si bien es cierto, el gobierno nacional modificó, ¿sabe?, el Código de Comercio, porque el Código de Comercio establece que zonas jurídicas, a menos que en sus hayan cocinado algo diferente, celebrar reuniones informales antes de llámese en la Asamblea Nacional de Socios, y el gobierno atención a la declaratoria de emergencia sanitaria estableció que esas citas se podrán realizar de 30 días siguientes de la declaratoria. También modificó la obligación de renovar, que es el 31 de marzo, y prorrogó también, y aprobó los términos establecidos en la. Mi propuesta concreta es que el gobierno tome la decisión, ya que el central no ha sido capaz de tomar, a pesar que la ley, que es el estatuto orgánico del Banco Pública, en el artículo 16, en el literal E de España, faculta al Banco Central que en extraordinarias especiales por los techos o los topes o los niveles máximos de interés moratorio y colonia. Y el Banco se ha tomado, porque el Banco Central toma una serie de decisiones antes que sean asertivas, han sido duradas, como fue reducir el 3 puntos cuando el encaje marginal no es ni un tributo, ni una imposición, ni una contribución. Es un instrumento para garantizar la solvencia y suficiencia de los establecimientos de crédito. Son 3 puntos, lo que compromete la estabilidad del sistema financiero, y los 3 puntos, de manera concomitante o simultánea, el gobierno combinó los establecimientos de crédito, puntos de encaje ordinario, no deberían ser orientados o arbitrados para adquirir unos de deuda obligatorios. Una decisión realizada, absolutamente irracional, que nada contribuye a conjurar, sino a los costos y a generar más márgenes operacionales. Yo me permití no especular, ni comentar, ni glosar, sino escribir en un documento de 11 páginas la constitucionalidad, la legalidad, la procedencia y la conveniencia que la Academia Colombiana de Jurisprudencia o someta a consideración del Gobierno Nacional una propuesta que va a mitigar, que va de manera concreta, entonces insospechados, indecibles, los alcances predecibles en este momento como consecuencia inmovilidad del detenimiento que tiene la economía nacional. Yo sector real, si bien soy técnico y soy juez y soy árbitro, pero real, yo asesoro a compañías que día a día están afrontando enormes de liquidez, enormes de tesorería. Lo que necesitamos es no solamente ayudarles a esa, que son los grandes empleadores, además los tributos para generar la pública, sino que además son el sostén de la continuidad de la democracia colombiana, de manera que el Estado es incapaz de poder ofertar el empleo a todos los colombianos. Entonces quiero enviar a todos y absolutamente todos los académicos de jurisprudencia un documento, unas páginas donde yo sustento jurídicamente la conveniencia, la procedencia de hacer una propuesta de este tipo. No hay derecho realmente
en una situación, en una coyuntura tan sumamente delicada como la que estamos afrontando, los colombianos reciban favores, gentilezas, amabilidades, atenciones por parte de las entidades financieras, pedir en el tiempo el pago de sus y obviamente de sus capitales, sin reportarlos a las centrales de riesgo. Pero es que no se trata de favores, de gentilezas, se trata de Colombia tiene una oportunidad, para mí irrepetible, para modificar la medida aplicable a la liquidación de los intereses migratorios y moratorios. Y mi propuesta concreta es, si el precio del dinero es el DTF, ¿qué es el DTF? El aumento ponderado de las tasas que pagan los bancos cuando reciben el ahorro público mediante certificados de depósito a término a 90 días. Si hoy el DTF, que es el carburante activo que genera el pago de esa remuneración, es de 4, ¿cómo se puede entender, cómo se da que ese 4 siga por recibir ese activo, colocar hasta el 55%? O sea, eso es irracional, es irreflexivo. Si un extranjero me escuchara en este momento, el señor está en un error. Ese señor no puede ser. ¿Cómo es posible que un Estado democrático, progresivo, tolere la captación al 4 y permita que ese ahorro se pueda colocar hasta el 55%? Entonces llegó el momento, y ese momento, pues si bien es cierto, no lo puede preciso articular, accionar, o esa medida o esa decisión la pueda ya feneció, como todos sabemos, el estado de emergencia. Es muy probable que la necesidad de volver a detener por las situaciones cada día más que la situación se ha agravado. Hoy, 30 de marzo, es el segundo día de abril, es el con mayor gradiente o nivel de contagio, y es el tercer en el cual ha ocurrido la mayor cantidad de personas fallecidas. Esto no tiene una tendencia, en inflexión no se ve. Llaman algunos a aplanar la curva. No, sigue con una tendencia sumamente grave. Nosotros podemos armar unas discusiones, pero lo importante es el pragmatismo. Se está acabando el tiempo. Doctora Lucy, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda, doctora Lucy? Y yo abrevio. 3 minutos, porque tenemos que dar paso a la... 3 minutos lo vamos a aprovechar. La carta concreta es, para no fatigar que los ruidos, y la prueba de ellos que ya se han 7 académicos, ya quedan solo 40. Mi propuesta concreta es que el gobierno perfectamente, instituciones, e inclusive el Banco de la República, como ya lo mencioné, no lo ha querido hacer, y seguramente que instrumento para racionalizar la tasa de interés en Colombia, que se establezca un máximo exigido de interés remuneratorio y moratorio, superar 3 veces el DTF. Sonar tiene un fantasma y sueña con el PAC, con esa vida. Entonces yo soy, está bien, olvídense el DTF. Pensemos en el interés que cobra el Banco Central a los bancos comerciales cuando reciben crédito para mitigar su liquidez. ¿Esa tasa cómo se llama? Se llama tasa de intervención. ¿En cuánto está la tasa? En 3.70. Hoy la reunión del Banco Central. Alguien me va a decir, no, doctor, eso es mucha intervención del Estado. Somos laissez-faire, somos libertarios.
la economía de mercado. Pues igual es el... Pero eso aquí no hay libertad de mercado. Aquí hay una postura, hay una solapada del sistema financiero. Se paga el 4 y se hace liquidación de los intereses el 10. El Banco Central, los bancos comerciales fijan tasa de captación y tasa de... Si alguna persona es más que yo, más leseferiana, es hijo de un... Entonces también admito que se establezca como acción de las tasas de interés el IPC. Entonces estoy presente por unas. La primera, el DTF. Tiene remordimientos o pesadillas con el UPAC, entonces olvídense. La segunda, la tasa de intervención del Banco Central, que fija 12 veces al año, el último viernes de este mes, y que hoy, como mañana es festivo, redujo en 0.5 puntos. Al consumidor, esto sería una fantástica, una formidable, una estupenda, porque esto disminuiría un tributo oculto solapado de costos financieros. Yo estoy en asambleas de accionistas, donde las empresas, para poder fondear su caja, tienen que pagar 3 millones de pesos de servicios financieros, por sobregiros, por créditos de por cartas de crédito, por aceptaciones bancarias o por crédito documentario. Propuesta concreta. Y para cerrar, propuesta que ha sido abusivo en el uso del tiempo. El doctor Augusto Trujillo Muñoz, el doctor Juan Rafael Bravo Arteaga, Sotomonte de la mesa, que se remitan al documento que me someter a consideración, y que si es necesario haga extraordinario una y la de la academia coja esto, lo discuta y propongamos algo concreto. De una manera va a ayudar, así sería, a mitigar la gravosa situación que estamos a los colombianos y que cada día va a ser peor. Mirar el horizonte, cientos de miles de colombianos no están generando empleo días que no están, y otros que por esos, pero irrigados, pues, y esos pasivos algún día se van a tener que pagar. Quiero decir más, que lamentablemente el tiempo no me lo permite. Me excusa el atendido, me excusa la breve, pero creo que en situaciones tenemos que tomar medidas extraordinarias. Muy gracias. Muchas gracias, doctor Saúl. Muchas gracias por la coordinación del foro, que para su buen suceso, para sus buenos desarrollos. Y muchas gracias, por supuesto, a listas todos, comenzando por la misma doctora Lucy y los doctores Juan Camilo. Vamos a pasar a un debate académico, y ya he visto que han pedido la palabra el doctor Bravo y el doctor Sotomonte. Por supuesto está abierta para todos los académicos. Antes decir también, quiero decir que la corporación ha tomado, seguir tomando nota de lo que ha ocurrido en este foro. El panel del lunes de hoy, y yo pido en la sesión ordinaria que aspire del próximo lunes, en 8 días, podamos debatir temas formulados en este foro y emitir un pronunciamiento de la corporación sobre esos temas, en los cuales pues no necesariamente tiene que haber unanimidad, o que se puede haber variantes, puede haber matices, la capacidad de matizar y entender
y eventualmente puede haber en las decisiones de las Cortes, decisión unitaria y otra, aunque no necesariamente con la primera, y en ambos puede formularse, o mejor dicho, la corporación puede formular un pronunciamiento, el examen de las dos. Yo no sé si la propuesta del doctor Rodríguez Araba se envió a todos y cada uno de los académicos, si no fue, se hará llegar en el día de mañana, y le pido a los doctores José Antonio Molina, Luz y Juan Camilo Rastrepo que nos hagan un pequeño resumen de sus intervenciones para que como de debate para el lunes podamos también hacerlo llegar a amigos en todos ustedes. Muchas por su presencia y hasta el siguiente